Las condiciones materiales, en especial lo que se refiere al estado de la infraestructura y el mantenimiento de las aulas, pueden representar condiciones poco favorables para la enseñanza y el aprendizaje. Rodríguez, 2012. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva María Villaseñor Herrera, estudiante de la Escuela Normal Superior Profesor José Medrano. Actualmente curso la licenciatura en Educación Secundaria, especialidad en Español, y hoy vengo a hablarles de un tema que sin duda me conmueve mucho, que es los recursos de la política educativa en los planteles. Actualmente soy docente en formación y al enfrentarme en mis prácticas profesionales yendo a diferentes escuelas, me he dado cuenta de las condiciones en las que se encuentran los planteles, siendo así que la Ley General de Educación, en su título quinto, capítulo 1, nos indica que las condiciones de los centros educativos garantizan su idoneidad y seguridad en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Para serles sincera, hasta hace poco tiempo yo pensaba que este tipo de elementos no tenían importancia o no influían al momento de dar una clase o de tú mismo tomar una desde estudiante. Pero al estar frente a grupo y de cierto modo formar parte de las instituciones, ya que muchas de las veces hay escuelas donde te hacen estar dentro de esa institución, te toman en cuenta para sus actividades y demás, me daba cuenta que es todo lo contrario, que estos elementos son de suma importancia y que, como lo indica la Ley General de Educación, estas nos permiten brindarle al educando un sitio donde su seguridad esté bajo control. El gobierno de la República puso en marcha uno de los programas más grandes de rehabilitación y mejoramiento de los planteles educativos. Este se llamaba Programa Escuelas al 100. Este consistía básicamente en la mejora de las instalaciones y las escuelas públicas del país. Se realizó una selección de planteles educativos a nivel básico, detectando solo a aquellos con mayores necesidades de infraestructura para que de esta manera pudieran ser beneficiados. La selección de escuelas se llevó a cabo con información que se obtuvo por el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, que viene siendo el CEMAVE. De igual manera, por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Los recursos que se asignarían a estas escuelas se iban a proponer para los siguientes 8 aspectos. El primer aspecto era la seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento. En este aspecto, básicamente se le iba a dar atención a daños en muros, en techos, en ventanas, en pintura, haciendo una impermeabilización en las paredes de los salones o de la escuela en general. De igual manera, en escaleras, en barandales, ya que muchas de las escuelas cuentan con un segundo piso. También se le iba a dar una instalación eléctrica y barda o cerco perimetral. El segundo aspecto son los servicios sanitarios. Dentro de él se le iba a dar una rehabilitación a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, dándole un mejoramiento para los muebles sanitarios. En muchas de las escuelas los sanitarios se encuentran en muy mal estado, desde que las puertas no cierran, no tienen el seguro, están rayadas o incluso simplemente no están en condiciones de uso. Por lo tanto, uno de los recursos se iba a dar para los sanitarios. En tercer lugar, tenemos el mobiliario y el equipo. Este programa le iba a asignar a las diferentes escuelas pupitres, mesas, pizarrones, estanterías, escritorios y sillas tanto para el maestro y para los estudiantes. En muchas escuelas no se cuenta con buenas bancas como le conocen los estudiantes.
Las bancas están incluso algunas quebradas, están rayadas. En cuarto tenemos el sistema de bebederos. Este programa iba a hacer la instalación y el mantenimiento al sistema de los bebederos con agua potable para el consumo humano. En muchas escuelas, la verdad es que en el apartado donde están los bebederos hay pues especies donde hacen sus necesidades en ese lugar. Por lo tanto, tomar agua no es tan viable hacerlo porque pueden venir infecciones, enfermedades en los estudiantes y demás. En muchas de las escuelas se ha tomado la alternativa de pedirles a los estudiantes pues que traigan su botella de agua. En el quinto aspecto tenemos la accesibilidad. En este aspecto se iban a dotar las condiciones pertinentes para asegurar la inclusión a aquellas personas con discapacidad a las instalaciones educativas. En muchas de las escuelas no se cuentan con rampas para acceso. Hay estudiantes que no pueden caminar, por lo tanto se encuentran en sillas de ruedas, por lo que era un poco difícil que ellos accedieran a los centros escolares si no había rampas, menos cuando sus padres de familia pues se retiraban de ella y pues ellos solos eran los que se tenían que desenvolver dentro de la escuela. El sexto aspecto que se iba a trabajar eran las áreas de servicios administrativos. Con él se buscaba que hubiera un desarrollo de espacios para maestros y personal administrativo. El séptimo aspecto era la infraestructura para la conectividad. Dentro de este aspecto se iba a hacer la construcción y rehabilitación del aula de medios y servicios administrativos, que estos eran los techos y los muros firmes. De igual manera se iban a poner protectores en las ventanas para evitar cualquier accidente. Y por último, en el octavo se iban a hacer espacios de usos múltiples. Esto se iba a tomar en cuenta para realizar la infraestructura de arco o de techo para un mejor desarrollo de actividades cívicas o deportivas. En estos 8 aspectos que les acabo de mencionar anteriormente, se invirtieron 50,000 millones de pesos en certificados de infraestructura educativa nacional para mejorar escuelas en todo el país, que ese era su principal objetivo. La primera emisión de estos certificados se lanzó el 4 de diciembre del 2015 por más de 8,500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. Después de que este programa se llevara a cabo en el año 2015, se esperaba que en los próximos 3 años se apoyara a 33,000 planteles. En la década de los 60 y todavía a principios de la siguiente, el salario del maestro de secundaria llegó a ser casi el doble que del de primaria. No obstante, las autoridades educativas implementaron una política tendiente a reducir la brecha salarial entre los niveles laborales. En realidad, y en virtud de la crisis económica que se llevó en esta década, más que mejorar salarialmente al sector magisterial, tal política permitió ubicar a los maestros de preescolar, de primaria y de secundaria en la misma situación de sueldos bajos, de tal suerte que ahora el pago a todo el magisterio de educación básica era igualmente insuficiente y actualmente lo sigue siendo. Al deterioro salarial que se obtuvo en estas décadas se le agregan las difíciles condiciones de trabajo que padecían los maestros. En primer lugar, teníamos una alta proporción de interinatos, la fragmentación de horas de trabajo en diferentes escuelas. Los docentes tenían que moverse entre una escuela y otra porque sus horas estaban en diferentes. De igual manera, se hacía la búsqueda constante por aumentar sus horas como una estrategia para ganar más dinero, ya que el salario seguía siendo
muy bajo. Y con esto se obtenía como consecuencia un aumento de grupos y alumnos que atender, por lo que el desgaste pues era mayor y las condiciones pues eran no tan favorables. El número de alumnos con los que se trabaja en secundaria rondaba en un promedio de 40 estudiantes, considerando que en algunas escuelas es muy poco, ya que en otras se llega a trabajar con 50, con 55 estudiantes por grupo. Considerando esto que es muy alto, ya que los docentes atienden diferentes grupos a lo largo del día, y además considerando también que hay docentes que trabajan en diferentes centros educativos y no solamente en uno. De manera paralela con la expansión de la matrícula en secundaria y la consecuente construcción de los planteles, los edificios escolares pues fueron perdiendo muchas de las características que tenían anteriormente y que por supuesto apoyaban el trabajo de los docentes. Por ejemplo, había laboratorios equipados, había salas de proyecciones, bibliotecas, talleres con equipo, material sobre todo suficiente y adecuado para que los profesores llevaran a cabo sus clases. Los grandes edificios que tenían las antiguas secundarias no se reprodujeron para las nuevas, por lo tanto, había espacios limitados y había carencias en material que dificultaban el trabajo en la enseñanza. Según el artículo 99 de la Ley General de Educación, nos dice que dichos muebles e inmuebles deberían cumplir con los requisitos de calidad, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y de la innovación para proporcionar educación con excelencia, con equidad e inclusión conforme a los lineamientos que debería tener cada escuela. Pero, ¿cómo es que las escuelas se encuentran en estas situaciones? Se dice que se debe de contar con las mejores condiciones para que se pueda dar un buen proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no se cumple ni siquiera con los requisitos para hacerlo. Y claro está en esta imagen. Ahora veremos un clip de un video del viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, llamado Julio Alandete Arroyo, que él nos habla de la importancia de la infraestructura en los centros educativos. La estructura educativa es una variable importante para la calidad de la educación. Definitivamente, buenos ambientes de aprendizaje son fundamentales para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de una mejor manera y tengamos mejores resultados. ¿Por qué razón? Porque esos ambientes de aprendizaje tienen que ser atractivos para los estudiantes y para los profesores también. Máximo si soñamos con una escuela abierta, una escuela que no esté cerrada exclusivamente pues a los estudiantes, sino que pueda abrirse a los padres de familia y a la comunidad en general. Qué bueno ver esas escuelas abiertas en las jornadas de la noche, recibiendo a los padres de familia para que sigan su proceso de estudios, aprendiendo oficios, pero igualmente los sábados, los domingos. Entonces, definitivamente esa infraestructura física es importante porque es, digamos, el club en donde la familia colombiana debe ir a seguir su proceso de desarrollo en materia de educación y en materia de convivencia, de sociedad, de aprender artes, oficios, de hacer deporte. Entonces, en síntesis, buenos ambientes de aprendizaje significan mejor calidad de educación. Si en estas condiciones se encuentran las escuelas que están en una zona aceptada dentro de las ciudades, verdaderamente, ¿qué podemos esperar de aquellas que se encuentran en localidades aisladas, ya sean zonas rurales, urbanas, pueblos y comunidades indígenas? ¿En qué condiciones se les impartirían clases a estos alumnos? A continuación vamos a ver un clip que lo demuestra. Niños que reciben clases en cuartos inundados de agua y con goteras, salones con techos improvisados y paredes construidas con cartón, plástico o madera,
Planteles escolares sin baños. En esas condiciones estudian alrededor de 100,000 niños mexicanos, según las autoridades, como en esta escuela en Oaxaca, cuyas paredes son de carrizo, las puertas y los techos de lámina y el piso de tierra. Durante la década de los 90, los países de América Latina iniciaron una serie de reformas educativas que estas estaban orientadas a lograr el acceso universal a la educación básica, de igual manera al mejoramiento de su calidad y equidad. Sin embargo, todavía persisten importantes desigualdades educativas. Es de suma importancia tomarle al desarrollo de las políticas decididas para que la educación cumpla con una de sus funciones fundamentales, que esta es contribuir a superar las desigualdades de origen de los alumnos para poder avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y democráticas. Para finalizar, quisiera dejar en claro que el movimiento de la inclusión representa un impulso fundamental para avanzar hacia la educación para todos. ¿Por qué? Porque aspira a ser efectivo para toda la población, para el derecho de las niñas, para tener una educación de calidad, ya que, como hemos podido observar, hay muchos niños y niñas, además de aquellos con discapacidad, que tienen negado este derecho. Y pues a modo de conclusión, es muy importante que tengamos en cuenta este tema. Para mí es de suma importancia hablar de él, ya que en diferentes documentos importantes, como lo es la Ley General de Educación, nos dicen que los planteles deben de cumplir con ciertas normas, con ciertos lineamientos, pero al momento de ir tú a una escuela te das cuenta que para nada cumple con estos métodos de seguridad, que las escuelas no están en condiciones para que se lleve a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje, y que por supuesto ahora vemos y sabemos que esto es muy importante para que se tenga un buen ambiente, para que el estudiante pueda aprender y el docente pueda enseñar. Y por supuesto agradezco para las personas que hayan visto mi video. Nos vemos a la próxima.